Buenas tardes, amigas y amigos. Buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar la sesión. Estábamos haciendo un poco de tiempo porque Mirta ha llamado que estaba viniendo y no sé si es un atasco o, en fin, cualquier otra circunstancia de las habituales en Madrid. Bueno, bienvenidos a Blanquerna, como siempre. Vamos a iniciar el ciclo de este nuevo año con una sesión una vez al mes, cada martes, y retomamos siempre el agradecimiento a Blanquerna y a la delegación del Gobierno de Cataluña en Madrid, con la que mantenemos un acuerdo para poder seguir con estas sesiones. Hoy, circunstancias para mí desconocidas, pero comunicadas por la delegación, no hay ningún representante de la delegación, deben estar ocupados en otras tareas, como es lógico, con la que está cayendo, no me extraña, y por lo tanto no nos acompañan en este momento. Suele ser habitual que Gabriel o el delegado, quien sea, nos acompañe en las sesiones y nos anime a continuar con el trabajo. Bueno, me han pedido que en su nombre excuse su ausencia, así lo hago, y pasamos al acto de hoy. AMESDE organiza habitualmente las sesiones de memoria histórica y, en general, pues intercambiamos, servimos de puente entre las realizaciones que se puedan estar haciendo en otros territorios y las que hacemos en Madrid. Especialmente, en este caso, siempre las de Cataluña, porque es un compromiso que venimos desarrollando desde hace 15 años, no es de ahora. Hace 15 años ya que tenemos un convenio e intercambiamos las experiencias, los autores, las iniciativas que se estén desarrollando y hacemos siempre al menos un par de sesiones o tres con personas, con propuestas de colectivos o con iniciativas y ediciones de libros y materiales que se hayan podido hacer. Hoy vamos a tratar del tema de la educación. Yo creo que desde una perspectiva ahora, ayer justamente me enseñaron un manual de texto en el que se nos cuenta la historia que yo nunca viví, porque en el material editado para los chavales de 10 a 14 años, 16 años, se les enseña una historia que yo creo que no es de este país. Se habla de una Europa en la que hubo una vez una Segunda Guerra Mundial y que terminó con la derrota del nazismo y se estableció la democracia en toda Europa. Nunca se menciona que hubo un país que tuvo 40 años de dictadura. Nunca se cita que hemos tenido una serie de conflictos y padecimientos que todavía se desconoce por parte de la población, y nunca se educa en términos de reconocer como un patrimonio incluso lo que ha sido los sucesos de nuestra propia historia. Es un patrimonio cultural que vacuna contra algunas tentaciones que todavía hoy vemos que siguen presentes en el programa político de algunos partidos españoles. Por lo tanto, vamos a iniciar el tema de la sesión de hoy sobre educación. Como veo que llega Mirta, se va a incorporar. Oye, que es la vicepresidenta, deja a la otra vicepresidenta pasar a la mesa. Así que presento a Charo, que le agradezco enormemente que pueda estar con nosotros. Digo doblemente por dos razones. Una, porque quiere decir que su preocupación familiar se ha podido despejar y está con nosotros. Y dos, porque también ella sigue trabajando en los temas de educación y sigue vinculada a las iniciativas que en el Ateneo de Madrid vamos a desarrollar. Vincular acción educativa, iniciativa de renovación pedagógica, memoria histórica y presencia hoy, pues yo creo que está bien para una sesión como la que tenemos. Bueno, a Mirta la conocéis no solamente como profesora de la Universidad Complutense, sino especialista en educación, en historia, y algo que ha salido último en estas últimas fechas en Madrid. Es la única historiadora que de verdad ha recogido
el nombre de todas las víctimas de Madrid y que conoce con detalle de hace muchos años, no de ahora, qué es lo que ocurrió aquí a partir de la sublevación militar del franquismo en nuestra ciudad. Estudiosa de esos temas y, sin embargo, con una ausencia de proyección en nuestros centros educativos. Esos materiales hay que trasladarlos a materiales de trabajo en nuestras escuelas. Y nuestros invitados de hoy, Sergi, tiene como autor del libro que se nos presenta hoy y del programa de trabajo que venir desarrollando desde hace mucho tiempo, por lo que nos han trasladado, ¿no? Sergi y Pablo, ¿no? Sebastián, perdón. Van a ser los invitados y les van a disponer un poco más de tiempo. Seguramente, como hay 4 intervenciones, seguramente vamos a tener mucho interés en participar después. Así que iniciamos la sesión, os agradecemos que hayáis venido hasta Madrid y esperemos que sea de interés para todos el trabajo que vamos a realizar hoy. Muchas gracias y damos la palabra. Empiezas tú, Charo, y hacemos el recorrido de allá para acá, ¿no? Vale. Venga, pues muchas gracias. Charo, adelante. Bueno, pues nada, buenas tardes. Cuando Jaime me llamó por teléfono y me dijo, Charo, vente a este acto que vamos a hacer hoy, yo visceralmente y rápidamente le dije que no, porque tengo bastante miedo escénico a hablar en público. Pero una vez que colgué el teléfono y empecé a pensar en el tema y en el personaje, dije, ¿por qué no, Charo? Eso te pilla a ti muy de cerca, ¿no? Entonces le volví a llamar y le dije, oye Jaime, que sí, que voy. Y aquí estoy. Las razones que me llevaron a querer estar hoy aquí en este acto fue porque yo me sentía totalmente identificada con el personaje del libro, con la temática del libro, por 2 razones. Una, porque el mundo de la educación es mi mundo. Yo he estado 40 años trabajando como maestra en la escuela. Y por otro lado, pues el tema de los maestros represaliados me toca todavía más cerca, porque toda mi familia han sido maestros y profesores represaliados en mayor o menor medida. Entonces dije, Charo, tienes que estar ahí. Todavía me animo más que el personaje de Anthony es un personaje muy cercano a mí, es un personaje que pertenece a los movimientos de renovación pedagógica, concretamente al MECEP, al Movimiento Cooperativo de Escuela Popular. Yo no sé si ya estaba integrado ahí, pero sí que seguía toda la pedagogía de Freinet. Y entonces, pues, evidentemente yo en los movimientos de renovación llevo desde los primeros movimientos que todavía ni existían, ¿no? Nos reuníamos unos cuantos maestros y ya está. Entonces era un libro que a mí me llamó mucho la atención. Y luego además porque viendo los movimientos de renovación pedagógica, a los que yo tengo ahí muy claro mis principios y estoy muy de acuerdo con ellos, pues me di cuenta que cuando somos una minoría, aquí veo a algunos compañeros de movimientos y ellos lo saben muy bien, que somos siempre una minoría los maestros que pensamos de esta manera, ¿no? Entonces, pues me vais a permitir que diga 2 cosas de los movimientos, me voy a dar un poco publicidad y luego ya pues seguimos. Los movimientos surgen de lo que se llamó en el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX la Escuela Nueva. Esta Escuela Nueva pues tiene su base en los krausistas, tiene su base en Marx, tiene su base en Engels, y muchos de los pedagogos de aquella época pues empezaron a coger esta filosofía y a tratar, sobre todo empezaron primero profesores universitarios, pero curiosamente lo desarrollaron muchos más maestros de primaria.
Pero entonces hay un gran número de pedagogos que nos suena a todos los que, por lo menos a todos los que estamos en educación, como puede ser pues Pestalozzi o De Crowley o yo qué sé, o no sé, el mismo Freinet. Y con Freinet pues ya quiero unir un poco con Antony, porque Antony, yo leyendo el libro, es un defensor pero sumamente fiel a la pedagogía de Freinet, ¿no? También en estos principios que surgen de la Escuela Nueva surge totalmente en contra de la escuela tradicional. La escuela tradicional que tenemos hasta actualmente. Actualmente seguimos teniendo exactamente la misma. Entonces, la escuela tradicional, todo es pasividad, es intelectualismo, es verbalismo, es superficial de alguna manera, ¿no? Y la escuela nueva, pues, es totalmente diferente. El niño va a ser el centro de la atención, las relaciones de los maestros con el niño van a ser completamente diferentes. También, pues, toda esta serie de cosas se van a desarrollar mucho en Antony, que no digo el apellido porque no le sé decir. No, veis que no lo sé decir. Y entonces, pues, este maestro es un maestro catalán que aparece en un pueblo, casi una aldea de un pueblo de Burgos, en Bañuelos, y imaginar cómo era el pueblo en los años 34, 35, 36, que estaba, bueno, pues todo era analfabetismo y demás. Y entonces, este libro, lo primero que quiero decir es que es un canto al bien hacer en la escuela. Es decir, que yo lo iba leyendo y yo decía, hay que ver cómo nos complicamos con horarios, con cosas y tal, cuando es tan fácil. Cuando esto es tan fácil y se puede hacer de una manera casi sin darte cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ellos, Sergi y Sebastián, han sabido plasmar maravillosamente en el libro, porque lo han escrito con una claridad y una sencillez que no te queda ningún lugar a dudas. O sea, esto ha sido así y es así. Y Antony va a ser, ya os he dicho, un representante fiel de la escuela de Freinet. Aquí en España, para que a lo mejor nos resulte más conocido, pues conocemos más a Ginés de los Ríos, conocemos más la ILE, la Institución Libre de Enseñanza, y también va a ser gran parte de la educación que se proponía durante la República. Misiones pedagógicas, todo el mundo tiene que estar formado, todo el mundo tiene que hacer las cosas, tiene que saber y ser una persona crítica, se tiene que desarrollar. Toda esa era la escuela de la República y toda esa es la escuela que intenta llevar este maestro Antony en este pueblo, en Bañuelos, que pobrecito mío, yo decía, madre mía, según lo iba leyendo, porque innovar es muy difícil. No tanto para el maestro, que más o menos cree en ello, pero sí es muy difícil cuando tú llegas a un sitio donde lo que impera es lo tradicional. Entonces, innovar ya sabes que te va a acarrear muchos enemigos. Eso le pasó a Antony y en otra medida y en diferente época nos ha pasado a muchos también, que hemos sido no solo muy mal reconocidos, sino bastante vapuleados, ¿no? Entonces, pues, él pone una escuela innovadora en el que no solamente es la escuela la que se innova, es que tiene que cambiar la mentalidad de todo un pueblo, porque él alcanza un compromiso ético y social muy fuerte. Y ese compromiso ético y social es el que nosotros llevamos normalmente en nuestro trabajo a través de los movimientos de renovación pedagógica.
Y él, para nosotros la escuela no es algo ahí, que está aislado, vienen los niños, les decimos lo que sea, se van a su casa y está. No, es cambiar la mentalidad de la gente. Y por eso, socialmente, pues él está bastante comprometido. Esto en un pueblo tan pequeño le va a traer una repercusión, bueno, hasta como llega al final del libro, de enemigos, que eso no era imposible que pudiera hacerlo de otra manera. Leyendo yo el libro, fijaros, y justo, y estoy en la mitad del libro, para que veáis cómo se le veía en el pueblo a él, que claro, todas las fuerzas vivas rápidamente se pusieron al ataque. Y entonces os voy a leer un trocito, para que veáis lo mal que este hombre lo podía estar pasando. Dice, el sábado 4 de enero del año 36, mientras que el maestro todavía está en Monroy, se dice, junto a su familia, en la iglesia de Bañuelos, a las 10 de la noche, un grupo de hombres se reúne con el cura párroco con la excusa de ultimar los preparativos para la noche del Reyes. Alrededor de una mesa están en el interior de la sacristía varios hombres, los padres de familia más importantes e influyentes del pueblo. La reunión es aprovechada para comentar algunos acontecimientos próximos que no ha sido del agrado de ninguno de ellos. Y dice uno de ellos, esto se ha de acabar. Este hombre está envenenando al pueblo, no solo a los niños y jóvenes, también a los padres de familia. Él se puso también, por si tenía poco que hacer, a dar clases también a los adultos, ¿no? Dice, sin ir más lejos, el otro día Matías me decía que había leído, no sé en qué periodicucho de esos que hacen en la escuela, que quería dejar de cultivar grano para empezar a cultivar otra cosa, que hacía falta diversificar o algo así, que los harineros no pagaban lo que tocaba y que por eso se vivía tan mal en el pueblo, se queja uno de los padres. Dice, sí, ya lo sé, pero es que la queja que se envió a la inspección de enseñanza no tuvo suficientes firmas. Debisteis presionar más a los indecisos, apostilla el cura. Y yo a mi hija, dice otro de ellos, la quité de la escuela cuando vi cómo era ese maestro. Que si los bailes, que si la música, que si las excursiones, que si juegos, que si periódicos, que si visitas de gente de fuera. El día que vino mi hija diciendo que el maestro le iba a enseñar a bailar, me dije, Timoteo, esto es lo último. Y al día siguiente me fui con mi hija para ver al maestro, subí a la escuela con los otros niños y delante de todos les dije, Ramona, esta es la última vez que vienes a la escuela. A partir de ahora aprendes más trabajando en casa que aquí. Y me la llevé para casa. Bueno, imaginaros cómo era el ambiente que tenía este buen hombre, ¿no? Entonces, hay unos capítulos que yo creo que a todo el mundo le gustan, pero sobre todo si te dedicas a la educación, lo puedes vivir. Es una cosa que se transmite, ¿no? Y claro, el título del mar, ¿por qué? Una de las cosas que hacía este hombre, no tenían libros, ellos manejaban la imprenta, que es un distintivo de la pedagogía de Freinet, y entonces pues los textos los hacían los propios alumnos. Estos textos pues los recoge, hay algunos preciosos, como por ejemplo el del retratista, me ha llamado mucho la atención, le tienes ahí, mira, el del retratista, que es que llega uno a hacerle fotos y aquello de las fotos era el no va más, ¿no? Y entonces, pues claro, los niños lo viven y escriben unos textos preciosos. Aparte de eso, para hacerlos salir del rollo del pueblo y del bucle del pueblo, pues se comunican por carta con muchas otras, con muchos otros sitios, se comunican incluso con Argentina y ellos cuentan cosas muy, muy bonitas, ¿no? Pero que corte ya, pues yo corto rápido. Bueno, a este hombre, a Anthony, pues como veis ya la cosa le iba bastante mal. En el pueblo se hizo con muchos enemigos, se significó políticamente en espacios públicos hasta que evidentemente el título del mar era porque iba a llevar a los niños a que vieran el mar. Y a pesar de que le dijeron que se fuera, que eran vacaciones y que se podía ir,
pues él se quedó para llevar a sus niños al mar. Ya se empezó el 18 de julio, entraron en el pueblo y acabó de aquella manera que nos podemos imaginar todos después de una tortura fuerte. Y solamente añado ya, Goyi, que... La Chari ha explicado al final, creo. ¿El qué? ¿Qué? La Chari ha explicado al final. Oye, que lo explicáis desde el principio. Muy bien. Bueno, lo que sí también es importante es que habla mucho de la depuración de los maestros. Ya sabéis que después de cuando Franco se alza con el poder, a todos los maestros los depuran. Y bueno, a este pobre hombre, la verdad que ya que lo he dicho, es que ni siquiera le depuraron. Fueron a por él como fueron por muchos otros. Y solamente voy a acabar con una frase de Freinet, que para eso me la he buscado, claro. Espérate que la encuentre ahora. Que dice: la democracia del mañana se prepara en la democracia en la escuela. Y punto. Gracias. Bueno, en primer lugar, disculpadme que llegué unos minutitos tarde. En segundo lugar, lo más importante, que es el tema que trata el libro y nuestros amigos, porque realmente es un tema terrible pero precioso, tiene las dos caras. Terrible porque es una exhumación que se hace en ese pequeño pueblo, que es Bañuelos, de una comarca llamada Bureba, comarca burgalesa, y bueno, cuando exhuman los cuerpos, pues en los pueblos ya sabéis que dicen, este debe ser fulanito, sí, aquel que era rojo y tal, este debe ser. Y entonces van intentando sacar la identidad de los asesinados. Esta es la fórmula habitual y además conviene saber que el franquismo les pretendía quitar la identidad, es decir, que la gente no supiera que habían sido asesinados y que ellos eran los que asesinaban, ¿no? Y entonces en ese terreno había uno que no encontraban de dónde procedía. No le sacaban la procedencia. ¿Y quién era ese? Justamente, finalmente se supo que era el maestro del pueblo, Antoni Benaiges, que procedía de Tarragona y que había desarrollado o pretendía desarrollar esa escuela de Freinet que arraigó entre el mundo progresista de la enseñanza española y que realmente le dio a la enseñanza española esa otra cara alejada del clericalismo, alejada del tradicionalismo, que tanto aportó a la historia de este país y tanto aportó a la sociedad de este país. Y siempre tenemos desgraciadamente, esos claroscuros. Y aquí tenemos un ejemplo de claroscuro, ¿no? El claroscuro maravilloso de Benaiges, que intenta llegar a este pueblecito. Hoy tiene 20 o 30 habitantes. 30 habitantes hoy. Pero vamos, que entonces no tenía más de 100 y pico. Y con eso, tú dices, ¿sí? ¿Cómo llevó aquellas ideas a ese pueblo y logró encontrar también esa semilla dentro de los sectores progresistas que siempre habían estado fuera del poder? Vosotros lo que habéis hecho, además de la investigación y unos libros maravillosos sobre esa investigación de allí de Bañuelos, también una novela sobre todo el trabajo realizado, fijaros lo que es allí en la Castilla profunda, llevar a los niños al mar. Esto solo se le ocurre a un librepensador, llevarles al mar, Dios mío, a aquellos niños campesinos que no sabían nada. Y bueno, creo que habéis elegido un tema maravilloso y que, en fin, creo que sois vosotros los llamados a comentarlo y a instruirnos de ello. ¿Vale? Gracias. Bueno, empiezo yo mismo y luego tú, si tienes tiempo, ya dirás. Yo agradezco y me despido. Empiezo y acabo yo.
Bien, realmente es una historia muy potente. La verdad que desde el primer momento nosotros pensamos que era una historia que valía la pena darla a conocer, ¿no? El tema del mar es recurrente, es decir, que no era el único maestro en aquella zona que quería llevar a sus niños al mar, porque la gente de Secano, el ir a conocer el mar, yo soy de un pueblo de Ciudad Real, de La Solana, y yo vi el mar con 16 o 17 años, por primera vez que fui a Alicante a un sector de balonmano, yo entonces jugaba balonmano, y es algo, bueno, es una sensación extraordinaria, ¿no? La inmensidad del mar. Y es recurrente, yo recuerdo, pues no hace mucho vi una película de Nicky Caro que estaba protagonizada por Kevin Costner, que era un profesor de un instituto del sur de uno de los estados del sur de Estados Unidos, que tenía unos alumnos un poco de aquellos que no había manera de engancharlos en los estudios, de un poco perdidos, ¿no? Un poco casi de educación especial, más no tanto por sus capacidades, sino por la extracción social. Y entonces él consigue hacer de ellos un equipo de campo a través y van a hacer campeonatos por diversas universidades de la zona, y al final eso hace que ellos también muestren interés por los estudios y, en fin, y hace una buena labor. No sé si alguno habrá visto esta película, que ya digo está protagonizada por Kevin Costner y se la dirigió Nicky Caro. Bueno, él, como uno de los premios que le da a estos niños por haber realizado una de las hazañas, porque ganaron varios campeonatos de campo otra vez, es llevarlos al mar. Entonces los coge en una furgoneta que él tenía, un minibús, ¿no? Con 10, 12 o 15 plazas, y los lleva al mar. Y entonces la ilusión de estos niños cuando llegan al mar y saltan de la furgoneta y se meten en el agua vestidos y comienzan a jugar entre ellos con una emoción tremenda, ¿no? Pues demuestra hasta qué punto es un tema que, sobre todo a los que no conocemos, no somos de una zona de mar. Hay una novela también de Martín Domínguez, La Siega, que trata de los años finales de los años 40 en el norte de Valencia, pero en un pueblo del interior. Y también un maestro, el don Arcadi, que era un maestro represalió, que lo habían desterrado allí, pues otra de las actividades que realiza con sus alumnos, también para motivarlos y tal, es llevarlos al mar. Y el protagonista de la novela es un niño pequeño, en aquellos momentos de la novela tiene 7 o 8 años, se llama Goriet, y entonces también explica lo extraordinario que es para todos ellos ver el mar con su maestro, ¿no? Un maestro que además los aficiona a la paleontología y se dedica a buscar fósiles con los niños, etcétera, etcétera. Toda la novela es tremenda, es terrible. No sé si alguno de vosotros la ha leído, pero si alguno tiene oportunidad de leerla, es un cuadro tremendo de la posguerra, con el maquis, con, en fin, traiciones entre unos y otros, la Guardia Civil por un lado, el maquis por otro, y la novela es tremenda, pero retrata un poco lo que fue o lo que era España en los años 40, ¿no? Entonces, claro, la historia de Antoni Benaiges es una historia también trágica, porque ciertamente, pero nosotros lo que hemos querido es recuperar un poco lo que fue España en un momento determinado, con la proclamación de la Segunda República, que por supuesto que hoy lo estamos viviendo, todos cometemos errores, ¿no? Pero en el tema de educación, la Segunda República dio un impulso tremendo. España era un país en aquellos momentos que casi llegaban al 50%, en algunas zonas lo superaba, de analfabetismo. Y en el caso de las mujeres bastante más, porque claro, la mujer ha llegado más tarde a la educación, ¿no? Y la educación era muy diferente. Entonces, hay una pedagoga
contemporánea, que seguro que la conocéis o habéis oído hablar de Marta Mata, que es una también política catalana, que ella en un artículo llegó a decir que hubo una especie de conjunción astral cuando se proclama la República, ¿no? Y es que, dice, aquello no fue flor de un día, o no fue algo que como sucedió con la República, que nos acostamos monárquicos y nos levantamos republicanos, pero el caldo de cultivo, el trabajo que se había hecho ya desde el siglo anterior con la institución libre de enseñanza, con los ateneos obreros, con la escuela moderna de Ferrer y Guardia, etcétera, etcétera, se había hecho un trabajo enorme y entonces la República lo que vino es a favorecer, a facilitar toda aquella enorme energía que estaba latente y que con la proclamación de la República pues se dio salida a todo ello. Entonces, quizás en otros aspectos se podrá llegar a discutir si la República hizo buenas o malas cosas, pero en educación es indiscutible. O sea, el impulso que dieron, crearon infinidad de bibliotecas, infinidad de escuelas, dignificaron la profesión de los maestros, que, acordaros, pasan más hambre que un maestro escuela, que aquello se volvió a decir después de la guerra, claro. Dignificaron a los maestros, lo convirtieron en el primer ciudadano de la República, fue llamada la República de los Maestros, y precisamente un maestro fue ministro de Educación, ¿no? Entonces, eso creó, sobre todo en las jóvenes generaciones de maestros, entre los que estaba Antoni Benaiges, un espíritu de entusiasmo, de entrega, de compromiso con aquel ideal de la República que era culturizar al pueblo, porque en principio está claro que un pueblo culto, un pueblo que sabe leer y escribir y que entiende lo que lee, será mucho más difícil de engañar que un pueblo analfabeto, ¿no? Y Antoni Benaiges se apunta a ese entusiasmo, hasta el punto de que, como ha comentado Charo, llega a un pueblecito, en aquellos momentos tenía 300 habitantes o 200 y pico habitantes, no llegaba a 300. Llega con una imprenta, la imprenta Freinet, que Freinet es un pedagogo francés que inventó una imprenta pequeñita que era para que la pudiesen utilizar los niños y pudiesen imprimir ellos mismos los textos. Entonces hacían libritos, hacían cuadernitos con las salidas que hacían al exterior, actividades que formaban parte de lo que es la pedagogía Freinet, hacían textos libres, que se inventaban historias o relataban actividades que ellos hacían fuera de casa con los padres o salidas que hacían con el maestro, se inventaban cuentos, se inventaban historias. De las salidas que hacían con el maestro al entorno, pues después hacían libritos, o aprovechando la venida del fotógrafo, pues hacían un librito que era El fotógrafo, o aprovechando que el maestro era de una tierra que tenía mar, pues hicieron un cuadernito que se llamaba El mar, visión de los niños que no lo han visto nunca, en donde los niños explican lo que ellos piensan, cómo ellos piensan que debe ser el mar sin haberlo visto nunca, ¿no? Y es un cuaderno precioso que lo podéis, porque todos los cuadernillos, excepto el primero, se han conservado. La familia los conservó. Entonces, pues todos ellos son preciosos, ¿no? Entonces él llega a la escuela y llega con la imprenta que compra con su dinero. En aquellos momentos una imprenta valía pues lo que ganaba un maestro al mes, más o menos. Llega con un gramófono también, que compra un poco más tarde. Y con ese gramófono enseña a bailar a los niños y a las niñas, aquello que tanto escandalizó a este padre, que cuando en el siglo XVIII ya un pedagogo, un Luc, ya aconsejaba que en la escuela se enseñase a bailar a los niños y a las niñas. Es decir, que lo que pasa es que lo que en unas zonas era una cosa normal y natural, en otras era motivo de escándalo, ¿no? Y si encima te encuentras con un cura que es pues, de armas tomar, muy reaccionario, muy ultra, en el sentido de que pues, todos no solo tienen que ir a misa, sino pues,
lo que dice el cura va a misa, ¿no? Nunca mejor dicho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él se encontró con un ambiente, pero sí que es cierto que tuvo contestación entre la gente bien pensante del pueblo, las fuerzas vivas. Sin embargo, los niños lo adoraban, los niños lo querían con locura. Incluso después, pasaron los años y sabiendo que el maestro había sido, en fin, asesinado, prácticamente todos los alumnos que nosotros hemos podido entrevistar lo recordaban con un gran cariño, le tenían un enorme cariño porque les había enseñado a pensar, les había dado la palabra, había conseguido que ellos escribiesen a su nivel unos textos que, andando el tiempo, hoy ves que son de un enorme sentimiento, un enorme incluso sentido poético, ¿no? Entonces, él lo que hace es eso, como otros muchos. Nosotros hemos escrito la historia de Antoni Benaiges porque consideramos, en fin, porque la vida te lleva, como llevó a Sergio, a hacer fotos en aquella fosa común y surgió el nombre del maestro. Y entonces pues te enganchas enseguida con su historia y es una historia realmente preciosa, aunque lógicamente pues acabó mal, ¿no? Pero como acabó mal todo en aquellos momentos, con el final de la guerra civil, pues lo que hubo pues fue una represión tremenda, no solo con los maestros, pero Paul Preston, que es un escritor inglés, un investigador, en un libro que se llama El Holocausto Español, dice que de los que primero se cargaban eran los maestros. ¿Por qué? Porque la mayoría pues habían sido personas que se habían comprometido con la República. Y muchas veces, porque no es que fuesen todos de izquierdas, en el grupo Batec, por ejemplo, de Lérida, que había bastantes maestros, no eran todos gente de izquierdas, había gente católica, Lo que pasa es que la República había dignificado su profesión y los había dignificado a ellos como personas, y entonces lo que hacen es eso, comprometerse con la República. Pero es que después de la guerra, porque durante la guerra se pudieron cometer y se cometieron seguramente barbaridades en todos los sitios, en todos los bandos, pero después de la guerra la represión fue terrible, fue tremenda, y eso es lo que no se puede aceptar de ninguna manera, y es lo que sumió a España en una oscuridad que duró 40 años. Y en el tema de la cultura volvimos un poco a la Edad Media, al tiempo casi de los reyes católicos. Hay también algunos historiadores como Salvador Domènech, que ha escrito libros sobre la Escuela de la República, sobre el Instituto Escuela, que habla de cómo los alumnos recordaban con gran cariño, pues que no había castigos, que no había exámenes. Dice, pues si no había exámenes, ¿cómo estudiaban? Pues porque estudiaban para saber, no para probar. ¿Qué pasa cuando hay exámenes? Pues que se estudia para aprobar el examen. Cuando el maestro dice, no vamos a hacer exámenes. Lo que quiero es que tengáis interés y os impliquéis por los aprendizajes y tengáis ganas de aprender y tengáis ganas de leer. Eso es lo más grande en una labor pedagógica y eso es lo que se intentó hacer y se consiguió hacer en la mayoría de los casos en la época de la República con los maestros y las escuelas de la República. Pensad que los edificios de las escuelas públicas en aquellos momentos eran mejores que los de las escuelas privadas. ¿Hasta qué punto la República apostó por la escuela pública, que es la escuela de todos? No quiere decir que no tenga que haber privada, por supuesto, pero la escuela pública es la escuela de todos y es donde hay que trabajar básicamente para que florezcan todos los talentos que tienen los niños y las niñas, que los tienen, pero no a base de machacarlos vivos y de aquello tan famoso de la letra con sangre entra. Lo que hay que hacer es motivarlos y estimularlos y darles recursos para que ellos aprendan por sí mismos y sean autónomos y se impliquen afectivamente en los aprendizajes. Y para eso hay que darles protagonismo, porque los niños y las niñas tienen capacidades suficientes, lo que hay que hacer es dejárselas aflorar. Cuando acabó la guerra, por ejemplo, Salomón Marqués es un historiador también de la Universidad de Girona y hace un cuadro de lo que pasó, ¿no? Dice, en las clases los retratos de Franco y José Antonio Primo de Rivera flanqueaban el Cristo,
como si fueran dos ladrones. Personas de clara adscripción al régimen llenaron el hueco de los maestros que marcharon, de los que expulsaron, de los que trasladaron, de los que mataron. Volvió el pupitre, donde los niños estaban atados por parejas mientras recitaban y cantaban las tablas de multiplicar o los principios fundamentales de la inmortal non plus ultra nación española, o los pecados capitales. La escuela volvió al siglo XIX. En fin, es una manera de reflejar un poco qué fue la escuela después de la victoria de Franco. Y después estuvimos 40 años de oscuridad, y hasta que no murió no pudo revivir un poco esta otra escuela que recordábamos, algunos no porque la habíamos vivido, sino porque hemos leído y porque hemos tomado contacto con aquellos antiguos maestros que participaron de la República, que no porque fuesen izquierdosos o no porque fuesen, sino porque la República dignificó su profesión, creó escuelas, y lo que pretendió es que el pueblo español fuese un pueblo culto y no fuese un pueblo de analfabetos. Y en aquellos momentos la República consiguió que España fuese un país de los más adelantados pedagógicamente hablando, porque se creó la Junta de Ampliación de Estudios gracias a Giner de los Ríos, que fue uno de los padres de la Institución Libre de Enseñanza, a Bartolomé Cosío, etcétera, a través de la cual se daban becas a los maestros y a los profesores de universidad para que fuesen al extranjero, a Ginebra, a Francia, a Alemania, etcétera, etcétera, que es donde estaban las propuestas más modernas en pedagogía, para que después las pudiesen llevar a cabo y poner en práctica en nuestro país, ¿no? Entonces, nosotros con el libro lo que hemos querido es reivindicar, por supuesto, a una persona, a un maestro, Antoni Benages, pero con él a toda aquella generación de maestros y maestras que se comprometieron con la República y que intentaron hacer posible que España saliese del analfabetismo y del atraso para convertirse en un país culto, pero no lo consiguieron, por lo que todos sabemos. Nosotros en la novela hemos intentado, pues eso, reflejarlo, explicando los 2 años de vida que estuvo el maestro allí, que fueron sus 2 últimos años de vida, del 34 al 36, a través de los textos que hemos recogido, de los artículos que él escribió. Entonces hemos recreado, porque no hay... lo que explicamos en la novela es una recreación. Es cierto lo que sucede, pero las escenas con los niños, con las familias, esta escena que ha relatado la compañera es una escena que nosotros nos hemos imaginado, pero que seguramente fueron de forma parecida, ¿no? La recogida de firmas existió. En ese momento no había nadie dentro de la sacristía grabando la conversación. Exacto. Pero seguramente hubo una recogida de firmas para echar al maestro. Y no lo consiguieron porque no hubo suficientes firmas. Y yo acabo ya con lo que os comentaba. Hubo, por supuesto, enfrentamiento, porque él se comprometió también políticamente, fue el presidente de la Casa del Pueblo en la capital de la comarca, que era Briviesca, y escribía artículos en Labor de la Bureba, que era un periódico en el cual, pues lógicamente, se comprometía con los trabajadores, con la gente que lo pasaba peor, porque en aquellos momentos en la España rural se pasaba hambre, o sea, no era muy diferente a ahora. Y lo que sí queda es el recuerdo que algunos de los alumnos, que se manifiesta en el libro, que lo hemos recogido en el libro, cómo querían al maestro y el recuerdo que tuvieron de él. Yo ya acabo y le paso la palabra al Sergi para que pueda tener también. Muchas gracias. Su momento. Oye, ¿cuántos minutos tengo? Demasiado. Bueno, no somos nada sin los maestros. Un buen profesor nos ayuda a entender
y a traspasar su conocimiento. Un buen educador trabaja con nuestras cualidades y de alguna manera nos ayuda a que de alguna manera estas cualidades afloren. Pero un maestro, y sobre todo si es un maestro como este que tuvo aquellas tierras de Burgos durante el año 34 al 36, si es un maestro como Antoni Benages, te conmueve el espíritu. Y es un maestro que no olvidas. Yo es la segunda vez que vengo invitado por AMES a hablar de memoria. Y muchas veces, ¿cómo es posible que se vengan tantos libros de memoria? ¿Cómo es posible que haya tantos trabajos de memoria? ¿Cómo es posible que estemos aquí hablando de una historia, de unos niños, de un pequeño pueblo de 220 habitantes y se pueda llenar una sala? Es que de alguna manera la memoria es imprescindible. Mirar atrás para entender qué tenemos hoy, pero sobre todo para poder edificar lo que queremos hacer en el futuro. Y lamentablemente, hay un tam-tam que recuerda tanto aquellas épocas. Esta sala aún huele ácido, esta sala aún huele a gas pimienta de la que echaron aquellos ultras hace tan solo 6 años, que era la diada del 2013. Y justo hoy mismo, el Tribunal Constitucional ha sentenciado de que se vulneraron los derechos de estos ultras por hacer aquello y ahora tiene que haber una rectificación. O sea, justo hoy la impunidad continúa. La impunidad de los actos ultras, de los que estamos viviendo continuamente en Cataluña, donde ultras agreden y de alguna manera quedan impunes. Y de alguna manera vemos que de nuevo vuelven a estar en la calle, de nuevo vuelven a su afán de controlar, de identificar. Y hace poco leí una noticia en Andalucía que Vox quería ir por las escuelas a ver si realmente aquellos maestros estaban de nuevo los maestros en el punto de mira. Antoni Benages era un maestro a contracorriente. Y de alguna manera los maestros contracorriente pues lo dan todo y son hasta las últimas consecuencias. Por ejemplo, los aspirantes a maestros en México, en Iguala, acabaron desaparecidos en una fosa común también, hace bien poco. O en Alepo también acabaron asesinados muchos maestros. Y de alguna manera es esto, el poder de no dejar que se explique una historia que ellos no controlan. Porque muchas veces el poder, y cuando es un poder fascista, de alguna manera no quiere maestros que enseñen a pensar, quiere lacayos que adoctrinen y que aquella gente en ningún momento, aquellos niños que en el futuro serán hombres y mujeres, de alguna manera no les puedan criticar o no se puedan enfrentar. Estos maestros, la Segunda República, el afán de la Segunda República de que esos maestros llegasen a pueblos de 220 habitantes o con sus misiones pedagógicas fueran a espacios rurales donde habían 10 niños. De alguna manera era con el afán de modernizar, con el afán de llevar progreso a esas tierras quemadas por el frío y por el sol. Y lo que decía la compañera Charo, Antoni Benages, después de leer estos cuadernillos con cosas de niños, ordinarias, con sus problemas, con sus canciones, con su folclore, de alguna manera era una auténtica arma para el empoderamiento. Y para decir un maestro, yo te escucho, te dejo hablar, pero no solo eso, te doy una imprenta para que tus ideas ya no tengas que gritarlas al pueblo de al lado, en la plaza del pueblo, para que se enteren otros niños, sino que van a volar. Y de un pueblo de 220 habitantes, este cuadernillo que muchas veces explican los miedos, explican las aventuras, explican los sueños de aquellas criaturas, viajan hasta la República Argentina, viajan hasta Barcelona, viajan hasta Palma, Mallorca, viajan hasta Extremadura o Salamanca. Y allí, estos niños de Bañuelos de Bureba, que muy probablemente acabaron siendo pastores o agricultores en aquel pueblo, que en ningún momento aquel maestro se pensó que fuesen ni bachilleres ni abogados en Burgos, ni médicos en Madrid.
pero de alguna manera esto era una arma que los empoderaba. Les decía, tú eres importante para tu comunidad, tú eres importante, no eres uno más, porque tú escribes en un pueblo semi-analfabeto, tú escribes, tú haces un libro, y este libro lo leen en Barcelona y lo leen en Madrid, que para un niño de pueblo es un arma brutal. Y de alguna manera los maestros llevaban la esperanza, pero también llevaban el progreso. Lo que decía Charo, dentro de estos cuadernillos, a veces Antoni Benasges proyectaba y ponía cosas de avicultura. Yo al principio, cuando empezaba a leerlos, decía, ¿qué hace esto aquí? ¿Qué me habla aquí sobre un tratado que había hecho además un tío suyo que hablaba sobre avicultura? Bueno, ¿qué hace esto aquí? En las contraportadas, en las partes de detrás del librito, que los niños lo hacían, lo componían, lo imprimían y luego se intercambiaban con otras escuelas, pero también iban a las casas de cada uno de ellos. Y a veces había aquí los derechos del niño. El niño tiene derecho a ir a la escuela, el niño tiene derecho a estar bien alimentado, el niño tiene derecho a ir bien vestido. O sea, cosas básicas que desde aquí dicen, si esto es básico, pero claro, cuando intentas tú proyectarte en aquellos pueblos de los años 30, donde los niños trabajaban, donde los niños era una pelea muchas veces, como vemos en este cuadernillo también, que era una pelea que el maestro tenía que ir a buscar al padre para decir que dejase venir a su hijo a la escuela. Pues de alguna manera ves lo que significaba esta escuela de modernización en los pueblos. Principalmente que el niño fuese a la escuela. Que en casa supiesen que había unos derechos, pero a veces también te encontrabas los derechos humanos, que explicaban a aquellos hombres que no eran esclavos, tú ser propietarios de una pequeña tierra, porque muchas veces eran esclavos de su propia tierra. El tema de la avicultura, después vimos, a partir de otros libros, cómo funcionaba la economía de aquellos pueblos. Muchas veces hacían producción de cereal. Ellos vendían el cereal. Abajo en Briviesca vendían la materia prima los harineros que hacían la harina. Pero de alguna manera era como los productores que cada vez las cosechas las pagan más bajas. Y de alguna manera tienen grandes problemas económicos. Pues este profesor les metía temas de avicultura, diversificación. Claro, cuando este tío llegó allí con su gramófono, con su imprenta, que no les pegaba, que hacían excursiones, que les prometía el mar, que por la tarde, para los mozos y las mozas, hacía la academia, donde hablaban de todo, incluso de política, como no, y de sexo, y de divorcio, cosas que estaban pasando en las ciudades y que allá arriba no llegaba nada de esto. Y sobre todo, lo que más movía muchas veces era el baile de los domingos con su gramófono. De aquí que rápidamente los poderes fácticos se encendiesen las alarmas rápidamente y vieran que era un auténtico peligro. Cuando había gente que empezaba a hacerse preguntas de por qué tenían que depender del cultivo de la harina, del cereal, o por qué en la iglesia están diciendo aquellas cosas que hasta ese momento nadie se había preguntado el por qué, los asumían y adelante. Pero sí que es verdad que con esta historia podemos hablar de educación, la educación de la República, los maestros, del exilio y de las fosas. Porque si en algún momento, si tenemos que hablar de cómo aparece esta historia en 2010, aparece a pie de fosa, en la fosa de la Pedraja. Había gente que había ido tirando del hilo. Un profesor mexicano, investigador de estos maestros freinetianos, él conocía la existencia de Antoni Benasges en Bañuelos de Bureba. Había escrito una carta que no tuvo respuesta por parte del ayuntamiento. Pero de alguna manera había quedado la figura de este maestro como una pequeña llama una pequeña llama que es la memoria, que quedaba como un tema personal para la familia, como un tema del tío asesinado en la guerra y que exactamente tenían muy pocas respuestas de lo que había pasado. Los exalumnos, como aquel maestro que les prometió el mar, aquel maestro
que un día lo asesinaron, cuando les había prometido que los llevaría a verle el mar por primera vez. Y luego para este colectivo de investigadores que sabían que había un Antoni Benages en Burgos. Pero sí que es verdad que a partir de la fosa de la Pedraja, de la obertura de aquella gran fosa en 2010, en agosto, donde salieron 105 esqueletos, fue una fosa en el municipio de Villafranca, Montes de Oca. Ahí una persona del pueblo se acerca diciendo que ahí está el maestro de su pueblo, y a partir de ese momento la historia de este hombre aparece de nuevo y con muchísima fuerza, porque aparece en plena fosa de una montaña de huesos donde aparecieron 105 republicanos. A partir de un testimonio te catapulta de una montaña de huesos a una escuela, una cosa increíble. Podemos hablar de memoria, podemos hablar de asesinados hablando de cosas de niños, con la potencia emocional que tiene eso. Un tío que les promete el mar e intentando cumplir su promesa es asesinado. Eso es brutal, es un antídoto contra los fascismos, es un antídoto contra Vox y contra esta gente que volverían a hacer fosas de nuevo. Como el otro día salió en Teruel una tía que le decía a este hombre de Teruel existe que te volvería a asesinar o a fusilar. Y esto continúa. Y quien hizo aquello lo volvería a hacer. Ya no ellos, sino sus nietos o gente tan ignorante y tan sin escrúpulos. Y de alguna manera estamos nosotros, la sociedad civil, que tenemos que explicar estas historias y explicamos estas historias en institutos, en escuelas, para explicar lo que no dicen los libros de texto, para explicar que hace 4 días aquí se asesinó a todo Dios que no pensaba como ellos. Y discrepo contigo en el tema de que los dos bandos se hicieron... Es cierto, una guerra es una guerra, pero cuando empiezas a estudiar la represión fascista, ves que ni cuantitativamente ni cualitativamente tiene nada que ver con lo que fue los asesinatos en la zona republicana. Cuantitativamente porque el número de asesinados fue brutal, pero cualitativamente, mientras que en una zona era lo que se llamaban los comandos anarquistas o pumistas, que en un momento de guerra fueron a asesinar, porque también asesinaron, aquellos que no pensaban como ellos, para que no se levantasen. Pero lo que pasó en la zona franquista y en esta zona de Burgos, por ejemplo, desde arriba de las cúspides, el bando de Mola, funcionario público, un militar, bajó hacia abajo de que tenían que asesinar todo aquel que no pensase como ellos. La Segunda República estaba abriendo fosas comunes en Moncada en el año 37. En plena guerra civil estaban abriendo fosas. Aquí se empiezan a abrir a partir del 2000, cuando casi toda la gran mayoría de familiares han desaparecido del mapa. El PP lo para todo esto en 2011 y ahora, lamentablemente, de todos estos alumnos queda solo uno, un señor, Eladio, que en su momento conservó cuadernillos, porque en aquella zona se quemó todo por miedo a la represión, pero aquel hombre conservó unos cuadernillos como un trabajo hecho por ellos. Y que era importante. Vive allí. Él vive en una residencia para la tercera edad. Pero es cierto que para esta historia nos hemos encontrado con el miedo, con los testimonios, con los exalumnos que han tenido miedo para hablar. Felisa, la pudimos entrevistar, hicimos el documental, pero inicialmente la señora no quería hablar bien de su maestro porque tenía miedo de que le quitasen su plaza de una residencia de tercera edad. O también la señora Lucía Carranza, le enviamos el primer libro, que también presentamos aquí en Amesde, y le enviamos el primer libro a Valladolid, y cuando fuimos a entrevistarla, no me quiso abrir la puerta de casa. O sea, aún había el miedo, la revancha de que vuelvan los otros, de que vuelvan de nuevo los otros. Pero es normal. Cuando el Estado, de alguna manera, no coge las riendas del tema de la memoria, no recoge y no empieza a abrir las fosas de oficio, todas, una detrás de otra, queda como
un claroscuro, que muchas veces la gente mayor y que han vivido aquello no quieren meterse en estas historias para que no vuelvan de nuevo aquellos de la camisa azul. I així estamos. Agradecer a MESDE, agradecer a la delegació del Govern de la Generalitat a Madrid la posibilidad de hablar de memoria. Ya hablamos de memoria con el ensayo con Escribano. El noviciado, ¿era noviciado que pasamos el documental El retratista? Sí. Hace unos años. Y ahora volvemos con la novela, porque es una historia que tenemos que utilizar y que se tiene que utilizar teniendo respeto sobre el maestro, pero sobre todo que es una historia del presente. No es una historia, no es una foto amarilla y que se está desenfocando. Es una foto muy nítida y que de alguna manera tenemos que reivindicar hombres así y sobre todo tenemos que explicar, y gracias a los educadores, a los maestros, que puedan explicar y que de ellos transmitan que vía el diálogo, vía la comunicación oral, vía la cesión, vía el respeto al otro, tiene que ser así para la resolución de conflictos y no acabar a golpes de cadenas, como en aquel momento fue. No sé, de alguna manera somos unos cuantos y es importante que hable la sala y que hable quien quiera. Y muchísimas gracias y bueno, estamos para lo que sea. Yo quería que profundizaseis algo sobre acción educativa, qué tiene que ver acción educativa y Rosa Sensat, que nos contéis algo sobre renovación pedagógica en estas dos facetas, estas dos escuelas. La escuela de Rosa Sensat y acción educativa. Bueno, pues de acción educativa yo puedo hablar, pero creo que hay alguien aquí que puede hablar mejor que yo, que es Emilia, ella está dentro de acción educativa y la conoce más profundamente. Yo es que soy de otro grupo de movimientos de renovación pedagógica de Getafe, de Escuela Abierta, pero es más pequeño, pero ella, mejor lo dices tú, ¿no? Más alto. Es un movimiento de renovación pedagógica que surge en los años 70 y que hace, bueno, de alguna forma venimos de Rosa Sensat. Nosotros sí teníamos mucha relación con Rosa Sensat y veníamos de allí, entendíamos que lo que allí estaba ocurriendo, las necesidades que allí había, las mismas había en Madrid. Entonces, ¿por qué surge? Pues porque había un vacío impresionante a nivel educativo. Veníamos de esa escuela que también han descrito y había que hacer algo distinto. Y ese algo distinto pues surgió de una mesa camilla, a 4 personas reunidas pensando que eso se puede hacer. Entonces se está haciendo formación del profesorado, atendiendo a todas aquellas necesidades que la escuela tenía y que no se podía. Entonces, bueno, pues surgió un movimiento muy pequeñito que a lo largo del tiempo fue creciendo y que llega hasta ahora, y que, bueno, de alguna forma se ha pensado que los MRPs, que es la abreviatura, están superados y entendemos que no lo están. Siguen siendo tan necesarios como lo eran entonces, porque ahora aparentemente sí que se ha cubierto, pero luego tenemos unos currículum, como decía Jaime, ¿no?, que cuentan, no voy a decir mentiras, pero sí la mitad de la historia. Y eso otro que falta de esa mitad de la historia es lo que los movimientos de renovación cubren. En Madrid surge Acción Educativa y después Escuela Abierta, el MECEP, es decir, que van surgiendo en núcleos, en la escuela rural, en Madrid, núcleos que quieren cubrir ese espacio que no se cubre a nivel general. Y ahora seguimos insistiendo, tenemos grupos de trabajo, hacemos formación del profesorado, encuentros, bueno, pues todo aquello que la escuela va necesitando. No sé si queréis algo más concreto, me preguntáis, es por no ocupar mucho tiempo. Ah, sí. Sí, yo creo que... Sí, Rosa Sensat aparece un poco antes, en el año 62, con Marta Mata y algunas compañeras más.
Y entonces lo que hacen es recoger un poco la tradición pedagógica de la República, que en aquellos momentos pues, el régimen estaba entrando también en una especie de colapso, ¿no? A nivel educativo, la escuela era muy memorista, muy autoritaria, los maestros no tenían, o sea, los maestros tenían autoridad dentro de la escuela y pegaban a los niños sin ningún miramiento, ¿no? Pero no tenían ningún poder para cambiar las cosas en la escuela, ¿no? Y entonces, pues hay ciertos movimientos, como es el de Rosa Sensat en el 62, en el 69 también tiene lugar el primer encuentro Freinet en la península, que es en Santander, en el año 69, y entonces empieza a haber movimientos en la base. Y es que esto es una cosa bastante común a lo largo de la historia. A principios de siglo, lo que comentaba Marta Mata, también se viene corroborado porque hay movimientos de maestros, por ejemplo en Gerona, las conversas pedagógicas que llamaban, en Lérida aparece un grupo que se llama Batec, que quiere decir latido, que son maestros de escuelas básicamente rurales, que se encuentran solos, que se encuentran desamparados, sin recursos, y entonces empiezan a reunirse entre ellos y a hablar de pedagogía, a hablar también profesionalmente de cómo se encuentran ellos a nivel profesional, de cómo cómo la sociedad los considera y cómo la administración pues no los tiene prácticamente en cuenta para nada, pero también al mismo tiempo aprovechan para decir es que estamos haciendo un tipo de enseñanza que es absolutamente memorística, que los niños no participan para nada, que todo a base de exámenes, todo a base de ejercicios, de libros de textos, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a plantear una pedagogía diferente, más centrada en el niño, más a base de la experiencia, a base de la actividad del propio niño, donde ya no se les explica cómo hay que subir en bicicleta, sino que se pone una bicicleta para que aprendan a subir, que es de lo que se trata, ¿no? Era una enseñanza muy memorística, muy libresca básicamente, ¿no? Entonces en los años 60 surgen movimientos de todo tipo. El más fuerte en Cataluña es Rosa Sensat, que sirve un poco también como referencia al resto del país. En Andalucía también surgen movimientos de maestros de base importantes y bueno, pues llega el momento en que el régimen está un poco colapsando y antes ya de la muerte de Franco, que es en el 74, pues se empiezan a organizar escuelas de verano en las que participan muchos maestros en toda España. El movimiento cooperativo de Escuela Popular surge de ese primer encuentro que hay en Santander de pedagogía Freinet, que primero se llamó ACIES, que era la Asociación para la Imprenta y la Correspondencia en la Escuela, porque legalmente no podían, el régimen no dejaba que fuese legal maestros que trabajasen con la imprenta, ¿no? O que tuviese un nombre como Movimiento Cooperativo de Escuela Popular. Eso todavía no era, pero bueno, a los pocos años ya se cambió el nombre de ACIES por el de MECE, Movimiento Cooperativo de Escuela Popular. Entonces surgen con gran fuerza. También hubo en el año 70 una situación, los que sois enseñantes y tenéis más o menos mi edad, recordaréis que se convocaron unas elecciones porque el sindicato vertical ya no nos representaba, el SEM, y entonces hay un ministro que convoca unas elecciones para que elijamos representantes provinciales y cada provincia elige un representante provincial, y eso es motivo también para crear toda una serie de movimientos de maestros de base. En Lleida, por ejemplo, pues fue la base de lo que ahora es el movimiento de innovación educativa y lo que fue el sindicato unitario en aquel momento. Entonces, bueno, pues es decir, todo aquí, tú puedes tener reprimida a la gente durante un tiempo, pero al final lo que es natural surge por generación espontánea, y si no es una generación es otra. La libertad,
el darle protagonismo a los niños y las niñas, el confiar en sus talentos, en trabajar para que esos talentos salgan a flote y el conseguir que un país tenga cultura y tenga voz, ¿no? Pues eso al final es algo que o se reprime continuamente o al final pues tiene que salir adelante. Y nosotros que fuimos educados en el franquismo, porque yo recuerdo de haber, en fin, rezado y cantado y yo qué sé, y estuve cuando era pequeño, yo fui de la OGE, de aquella Organización Juvenil Española que hacíamos en fin, actividades de tal, y sin embargo pues no sirvió, bueno sí que sirvió porque no estamos donde deberíamos estar, pero al final la libertad sale y lo que es natural y lo que es lógico y lo que no puedes hacer es mantener durante toda la vida a un país reprimido y sin libertad, a no ser que sea a la fuerza de las armas, ¿no? Y eso pues no es posible siempre, ¿no? Sí, yo quería intervenir más por lo literario que por lo pedagógico. La novela está cuando la leí, porque nosotros en AMESDE todos los años hacemos una bibliografía comentada de novelas sobre la guerra y esta novela la hemos comentado y algunos la hemos leído. Me interesó especialmente la novela porque refleja el cambio que se ha producido en la literatura, en la novela, a partir más o menos de principios de siglo. La verdad es que ya en el franquismo hubo una novela, Diario de una maestra, de Dolores Medio, que estuvo bastante podada por la censura, pero contaba una historia que era real, la suya, de una maestra de la República depurada, etc. Y después recordáis el gran éxito que tuvo la historia de una maestra de Aldecoa o la película basada en el relato de Rivas, La lengua de la mariposa. Bien, nosotros tenemos por lo menos 40 novelas recogidas en las que el maestro o la maestra, porque en este caso además es muy curioso, hay muchos casos de maestras, son las protagonistas. Lo que pasa que el interés de vuestra novela parte de esta nueva manera de lo que se llama un poco novela de no ficción. Empieza por un hecho real, es decir, el descubrimiento de unas fosas, el presente nos lleva al pasado. Entonces, esa fusión que habéis hecho de la realidad, de unas fosas y de alguien que aparece, y cómo a partir de ese descubrimiento y de esas investigaciones conjugáis, como bien habéis dicho, lo que son datos que habéis encontrado con vuestra propia afición, me parece uno de los grandes aciertos de la novela y nosotros en la crítica que hemos hecho pues la hemos valorado muy bien. Bien, yo quería intervenir también en ese sentido. Yo pertenezco al MECEP, al Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, el movimiento pedagógico que sigue Freinet de esta segunda época, de cuando ya... Y claro, pues esta historia me llega muy fuerte porque es como nuestro pasado, ¿no? En el tiempo de la República. Yo me he leído también el libro, la novela, y la verdad es que es increíble la sensación yo había leído algunas cosas ya de Benalles, de artículos que había escrito o los cuadernillos y tal. Y en la novela habéis conseguido que, yo que conozco bien el tema Freinet, que se respire el ambiente Freinet como se respiraría en esa escuela, ¿no? Freinet decía que cuando de verdad se cree en el niño y la niña y se le da voz, pues surge la poesía. Y es verdad que surge la poesía en los escritos que salen en esos cuadernillos que se mandan luego por correspondencia escolar a todos los sitios. El movimiento Freinet se llama también escuela moderna. Se llama escuela moderna desde principios de siglo. Y es que a mí me parece que sigue siendo escuela moderna. Porque cuando en una escuela consigues eso,
dar la palabra al niño, o cuando en una escuela vives el compromiso, porque sabéis que una de las técnicas alrededor de las cuales funciona la pedagogía Freinet es la asamblea. Cuando tú das, como ella decía muy bien, ha elegido muy bien la cita, de que cuando se vive no se puede aprender democracia nada más que viviéndola en el día a día en la escuela. Entonces, eso se respira muy bien en ese libro, esos dos aspectos, de afectivo y también de compromiso. Y eso me parece ahora totalmente moderno, porque yo soy maestro y estoy harto de ver lo que es la escuela, y en estos tiempos, que no son tampoco los tiempos de los movimientos de renovación ni de las escuelas de verano, porque yo la primera vez que fui a una escuela de verano fue en Acción Educativa, porque era aquí y escuché el tema de Freinet y se me encendieron las bombillas, ¿no? Entonces, no son esos tiempos ahora. Ahora estamos en unos tiempos de individualismo y de neoliberalismo en los que no se puede pensar en esto que, por lo menos en la generalidad de las escuelas, es una escuela igual que la que criticaba Freinet por esta falta de compromiso y esta falta de dar la palabra al niño. Entonces, me parece importantísimo también la contribución a nivel pedagógico de este libro, porque cuando lo lees ves cómo era el ambiente que se quería promover en la República con los maestros y en el que queremos desde los movimientos de renovación, pero que están tan fuera de lo que es ahora una escuela normal, porque el neoliberalismo, el tema del individualismo en las escuelas, los exámenes, hay que tener mucha competencia para... todo ese tema que hace que el niño y la niña no se ve como si cuando hablas de estos temas en un colegio normal, que la gente ya no hay ni escuelas ni verano ni nada de eso, la gente cree que eso es política y que es que hay que darse cuenta que si no tenemos los maestros y las maestras esto claro, tenemos esta visión de que la escuela no puede ser solo el contenido, sino también educar en cambiar los valores hacia un ser humano, más que no piense solo en su interés de llegar a tener más dinero y poder tener un trabajo que le dé más dinero, sino ser más humano, participando y cambiando esta sociedad. Si no tenemos claro esos valores, esto no puede cambiar. Y por eso creo que la escuela Freinet sigue siendo todavía escuela moderna. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haber venido. Voy a contar dos anécdotas y luego una coda, que se dice, ¿no? Las anécdotas es que 2 años después de Santander se hizo en el seminario de Oviedo el encuentro Freinet. De aquel encuentro solamente estábamos 4 madrileños que nos trajimos la representación del movimiento cooperativo a Madrid, y donde se empezaron a trabajar y a difundir dentro del movimiento pequeño, porque no era muy grande, pero el movimiento de enseñanza en general, las técnicas de Freinet. De tal manera que cuando empecé a trabajar, me destinaron a Torrejón, yo tenía una ¿cómo se llamaban? Vietnamita era el lenguaje... Un limógrafo. El lenguaje de la época. Sí. Y la tenía en la escuela. La tenía en la escuela por varias razones. Todos los que habéis vivido la época lo sabéis. Varias razones, unas eran de difusión profesional y otras eran de trabajo con los chavales. Y en una de las visitas de la inspectora, pues me vio que había allí, que estaba puesta, que estaba... Y me dijo, oiga, ¿y esto que tiene usted aquí con tinta y tal, qué hace usted con esto? Yo creí que lo que tenía era curiosidad de otro tipo, ¿no? Pero, pues yo, mire, yo es que utilizo técnicas Freinet con los chavales porque el texto libre y hacemos la reunión, los temas, tal... Ah, sí, pues esto me suena. Yo creo que en el examen que hice de oposición hice yo un trabajo sobre Freixenet muy bueno. Y a partir de ese momento ya no le conté nada porque era inútil y no tenía mayor problema. Pero quiero decir que el desconocimiento que había de las iniciativas de reforma educativa eran muy grandes. La segunda anécdota, Marta Mata, la última ocasión de un acto público fue aquí con nosotros. Fue en junio.
cerrando el ciclo anual sobre educación en la República. Y además nos contó, lo preparó bien porque nos contó cómo ella, siendo una niña en el colegio, vio la diferencia entre la época anterior de la República, con sí, porque 6 ella años, fue alumna de... exactamente, y lo que ocurrió después. Mm. Y nos lo contó con datos porque incluso tenía en su diario, tenía la costumbre del diario y tal, y nos lo contó, cómo desaparecieron los murales, cómo desapareció el huerto, cómo desapareció tal, cómo, en fin, lo sabemos ya toda la cuestión. No, yo siempre que cuento las cosas, luego procuro añadir algo que es una tarea para todos nosotros. Lo que la derecha que tenemos hace con inteligencia, y no hay que minusvalorar, una cosa es la brutalidad del resultado de su acción y otra cosa es la inteligencia con la que trabaja, no confundir. Lo primero que hace siempre es evitar el intercambio de experiencias pedagógicas en el sector educativo, porque es la primera labor con la que se corta que esa experiencia acumulada profesionalmente en el sector educativo sea una riqueza que nos permita construir un modelo de escuela distinto. Entonces, siempre, si os fijáis, hay dos temas recurrentes. La formación del maestro, incluso a principios de siglo, cada gobierno conservador rebaja la formación y el nivel del magisterio, cada gobierno progresista lo eleva. Casualidad. Pues en nuestro caso, en este siglo, ahora mismo, si os observáis bien, en las zonas donde la derecha implanta un modelo de escuela, como habéis dicho y no lo reitero, su máxima preocupación siempre es que cada uno esté en su aula, cada uno haga lo que sea oportuno, todos lo que ellos quieren, pero no haya intercambio de experiencias, no haya encuentros, no se favorezca el desarrollo de una pedagogía sujeta a la realidad, no solo de la infancia, sino del medio, y se pueda construir un modelo de escuela diferente. Y naturalmente, la democracia se aprende en la escuela, en la familia se aprende, pero se aprende, no llueve del cielo. Y si no se enseña en ningún ámbito, si no se practica en ningún sitio, se pierde, como se pierden los derechos que no se defienden. Por lo tanto, es un problema más grave, de mayor gravedad del que creemos. El modelo de escuela siempre es un modelo de sociedad que se trata de implantar. Si no tiene los valores que entendemos que debe tener, el futuro, desde luego, puede repetir lo que ha pasado en este país hace poco tiempo. Y eso es lo que os quería trasladar. El intercambio de experiencias y el conocimiento de lo que se hace en el aula es fundamental hablarlo, porque si no se discute, no se habla y no se razona, lo que se hace es simplemente la labor de un magnetofón. No ejercemos ninguna función especial. Nada más. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que yo creo que seguimos de plena actualidad, porque estamos más necesitados que nunca de esas ideas y de ese progreso llevado a la escuela y a través de la escuela a la sociedad. Y creo que no estamos hoy en día, todo lo contrario. Es cierto que el neoliberalismo infecta muy fácilmente las conciencias y eso lo vemos en todo, ¿no? Hay que luchar para que vuelva a resurgir aquella primera oleada de la Segunda República y antes de la Segunda República la escuela nueva, la escuela que se dio en los años 20 también, 20, 30, y luego en los años del tardofranquismo, que hicieron tanto como tantos otros sectores. O sea que yo creo que también está en nuestra mano el recordarlo y el aplicarlo, las dos cosas. Muchas gracias por haber venido en un día tan frío como hoy, así que doblemente gracias.